Joaquim Santos, un hombre negro y trabajador de 48 años, era la cara invisible detrás de una de las mayores empresas constructoras del país, Imperial Engenharia. Muchos lo veían como un simple trabajador, más que sudaba bajo el peso de su uniforme desgastado, su casco amarillo y sus botas gastadas, mientras que el resto de la ciudad ignoraba al hombre detrás de la enorme empresa que había fundado. 20 y tantos años de sudor, trabajo y sacrificio habían dado forma a su trayectoria, y durante ese tiempo había construido algo que muchos envidiarían. Pero lo que nadie sabía era que no solo estaba haciendo su trabajo como trabajador. Lo que nadie sabía era que estaba a punto de devolver el alma a su creación. Tras una pausa por tratamiento de salud, Joaquim volvió a trabajar, sin saber que su ausencia había permitido que la empresa que él fundó con tanto esfuerzo y valores se corrompiera de forma impensable. Al regresar a su puesto, se dio cuenta de que todo lo que había construido con tanto orgullo y ética estaba siendo destruido por la sed de lucro y la explotación de sus propios trabajadores. Los valores del respeto y la dignidad, tan esenciales para él, quedaron atrás, devorados por la codicia. Miró a su alrededor y sintió el dolor de ver la distorsión de todo en lo que creía. Había que hacer algo. En los primeros días de trabajo como obrero, Joaquim observaba cada detalle. Se mezclaba con los demás trabajadores, recorría los mismos pasillos sucios y compartía la misma cafetería abarrotada, como cualquier otro empleado que se ganaba el pan con el sudor de su frente. En cada conversación con sus colegas escuchaba historias que le dolían profundamente. Francisco, un trabajador veterano, se quejó de las degradantes condiciones de trabajo, los largos turnos y la falta de respeto de sus supervisores. Rosa, la joven que trabajaba en la cafetería, habló de los desagradables comentarios que escuchaba de parte de los ejecutivos, quienes pensaban que ella ni siquiera merecía estar ahí, en el mismo espacio que ellos. Cada risa, cada broma sobre los trabajadores le revolvía el estómago a Joaquim. La humillación de ver a otros tratados como objetos desechables se volvió insoportable. Estaba inmerso en un mar de injusticias, y el dolor de ver su empresa, que antes valoraba el respeto y el reconocimiento a los trabajadores, ahora convertida en un lugar de abuso e indiferencia, lo motivó a actuar con urgencia. Pero todavía faltaba algo. Necesitaba reunir pruebas. Necesitaba mostrar a todo el mundo quién era realmente y qué debía representar su empresa. Comenzó a prestar más atención a los fallos de gestión, a las prácticas corruptas y a los pequeños detalles que podían revelar la verdadera cara de la empresa. Joaquim sabía que sus días como trabajador estaban contados y que pronto llegaría la oportunidad de exponerlo todo. Comenzó a hablar discretamente con sus colegas, compartiendo sus observaciones sin revelar su identidad. Francisco, siempre sospechando que algo andaba mal, comenzó a creer que había esperanza de cambio. Rosa, con su manera acogedora, se unió a él, apoyándolo en pequeñas acciones. Joaquim ya no sabía qué era más doloroso, ver a otros sufrir sin poder hacer nada, o verse obligado a trabajar junto a personas que se aprovechaban de la explotación de los demás. Sabía que estaba acumulando una inmensa carga emocional, pero también sabía que ya no podía vivir en silencio. Cuando llegara el momento adecuado, tomaría el control de la situación y pondría fin a esa cultura inhumana. Cada día se sentía más preparado. El reloj avanzaba y el cambio estaba a punto de producirse. El día en que Joaquim supo que su hora había llegado, fue anunciado por nada menos que un sentimiento extraño, casi instintivo. Sintió que los engranajes de la máquina se movían a su favor, que se acercaba el momento de actuar. Cuando entró a la sala de descanso, al final de un turno particularmente agotador, notó que uno de los supervisores
Estaba hablando, con una sonrisa burlona, sobre la reducción de personal y los despidos planeados. La conversación adquirió un tono más insensible a cada segundo que pasaba. Los trabajadores que estaban allí con la mirada perdida escuchaban impasibles, sin percatarse de que entre ellos se encontraba uno de los máximos responsables de aquella explotación. Joaquim, con el corazón acelerado, sintió el peso de la ira en el pecho. Tenía pruebas más que suficientes para destruir esa red de abusos, y ahora ya no permanecería callado. Su objetivo ya no era ser solo un espectador de la destrucción de lo que había creado. Sabía que necesitaba ir más allá. Necesitaba exponer la verdad de una manera impactante, sin dejar dudas a nadie. En los días siguientes, se preparó para lo que sería el movimiento más grande de su vida. Durante las mañanas y las tardes de trabajo, continué observando y recopilando detalles que, con el tiempo, formarían un dossier irrefutable. Se guardaron cuidadosamente fotografías discretas, conversaciones grabadas y notas sobre las prácticas de explotación y humillación de los trabajadores. Era como si el mundo que lo rodeaba fuera un campo de batalla y él estuviera guiado por algo más grande que el deseo de venganza. Joaquim sabía que los ejecutivos de la empresa, encabezados por Marcelo y Paulo, pensaban que podían continuar con su comportamiento descontrolado sin enfrentar consecuencias. No tenían idea de que el hombre que veían como otro trabajador, cansado y sumiso, era la clave para poner fin a esa era de opresión. Y Joaquín, con paciencia y precisión, supo que había llegado el momento de revelar su verdadera identidad. Cuando entrara a esa sala de reuniones, no sería un empleado cualquiera. Él sería el hombre que cambiaría la situación y alteraría el destino de todos, para siempre. El día de la reunión, Joaquim estaba preparado. Se puso su mejor traje, que le había parecido una pieza rara en su armario, pero que ahora representaba algo más profundo, su verdadera identidad, la que nadie más conocía. Estaba tranquilo, como si su mente estuviera completamente en paz, sabiendo que este sería el momento de la revelación. Cuando entró a la sala de reuniones, los ejecutivos lo miraron con desdén, como si fuera un empleado más que llegaba a cumplir alguna tarea irrelevante. El silencio en la habitación era pesado, como si la tensión ya estuviera creciendo antes de que se pronunciara alguna palabra. Marcelo y Paulo, con sus posturas arrogantes y superiores, ni siquiera sospechaban quién tenía delante. Joaquim respiró profundamente antes de hablar, y cuando abrió la boca, toda la sala quedó en silencio. «Soy Joaquim Santos», dijo con firmeza y con voz llena de autoridad. «Fundé esta empresa hace más de 20 años y hoy soy el mayor accionista de Imperial Engenharia. Y todo lo que está pasando aquí, en esta sala, es una completa vergüenza». Los ojos de los ejecutivos se abrieron y por un momento hubo un silencio absoluto. Marcelo fue el primero en reaccionar, intentando recomponerse, pero el malestar se reflejaba en su rostro. Intentó reír, una risa nerviosa, como si esto fuera solo otra broma, pero nadie en la habitación se reía. Joaquim continuó mostrando las pruebas que había reunido cuidadosamente. Grabaciones de reuniones secretas, fotografías de condiciones de trabajo insalubres, documentos que detallaban abusos y manipulaciones por parte de la alta dirección. Él no estaba allí para negociar, ni para disculparse. Él estaba allí para devolverle el alma a la empresa y restaurar los valores para los que fue creada. Habéis convertido a Imperial Engenharia en un lugar donde el lucro se produce a costa de la dignidad de cada trabajador. Y eso, queridos míos, terminará ahora. Las palabras de Joaquim resonaron en la sala como un grito de justicia, y todos los presentes sintieron la presión del momento, como si supieran que sus máscaras estaban a punto de caer. Marcelo, sin saber qué hacer, intentó reaccionar.
Se levantó bruscamente, pero la postura arrogante que siempre tuvo parecía haber desaparecido, dando paso a un hombre nervioso y asombrado. Intentó justificarse hablando de la necesidad de reducir costes y mantener la empresa competitiva, pero Joaquim no le dejó continuar. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo con una sonrisa fría. «La eficiencia no consiste en recortar costes a costa de los trabajadores, sino en respetar a quienes cada día se levantan temprano y hacen el trabajo duro. No son sus informes, sus números o sus estrategias los que hacen que la empresa funcione. Ellos son los trabajadores. Y mostraré lo que sucede cuando se olvidan los valores humanos en nombre del lucro». Joaquim luego reveló otro documento, un contrato de despidos masivos que había sido firmado en secreto por los ejecutivos para aumentar las ganancias a costa de la vida de decenas de familias. El rostro de Paul palideció al ver la evidencia irrefutable. Quedaron expuestos y todo lo que quedaba era aceptar las consecuencias. La tensión en la sala era palpable, pero Joaquim se mantuvo inquebrantable. Miró a los ejecutivos, sintiendo finalmente el poder que había estado oculto durante tanto tiempo. Ya no había lugar para excusas ni manipulación. «Los voy a despedir a todos», declaró con firmeza. «A partir de ahora, yo soy el que está a cargo de esta empresa y ustedes son los que pagarán las consecuencias de sus actos». Paulo, intentando reponerse de la situación, todavía intentó discutir, pero las palabras se perdieron ante la fuerza de Joaquim. Estaba fuera de control y no había nada más que los demás pudieran hacer para salvar sus posiciones. Joaquim llamó entonces al abogado de la empresa y le pidió que redactara las renuncias inmediatamente. Mientras el abogado comenzaba a trabajar en los papeles, Joaquim se dirigió a los demás presentes en la sala. «Esta empresa va a cambiar, y vosotros, queridos míos, os daréis cuenta de que el verdadero poder no está en vuestras reuniones ni en vuestras lujosas oficinas. El poder reside en el trabajo duro, la dignidad y el respeto, y a partir de hoy, esta será la base de la ingeniería imperial». La atmósfera dentro de la empresa comenzó a cambiar drásticamente después de ese día. Las renuncias ejecutivas fueron rápidas y eficientes, y el temor que previamente había pesando sobre los trabajadores dio paso a una sensación de renovada esperanza. Joaquim, ahora al mando, comenzó a implementar cambios importantes. Los trabajadores, que antes eran tratados como piezas desechables, comenzaron a ver mejoras. Se redujeron las horas de trabajo, se aumentaron los salarios y, lo más importante, se mejoraron las condiciones de seguridad e higiene. Joaquim también introdujo programas de formación y desarrollo para los trabajadores, algo que siempre había sido descuidado por la dirección anterior. Sabía que no sería fácil, pero sentía que estaba en el camino correcto para reconstruir lo que se había perdido. Creía que con el tiempo, Imperial Engineering volvería a ser el lugar de respeto y dignidad que siempre había deseado. Los trabajadores comenzaron a confiar nuevamente en la empresa y la moral dentro de la misma aumentó palpablemente. Francisco, quien anteriormente se sentía desmotivado y faltado al respeto, fue llamado a compartir su experiencia en el escenario durante una reunión de la empresa. Fue elogiado públicamente por su arduo trabajo y sus ojos, una vez cansados, brillaron con renovado orgullo. Joaquim sabía que esto era solo el comienzo de una nueva era para la empresa, pero no fue solo la empresa la que cambió. Joaquim sintió que él también se había transformado. El peso de la responsabilidad que cargaba al regresar a la empresa ahora parecía más liviano, porque sabía que había hecho lo correcto. Su viaje no solo consistió en exponer los errores de la administración anterior, sino en redescubrir lo que significaba ser un verdadero líder. Al mirar los rostros de los trabajadores, ahora más confiados, supo que su misión se estaba cumpliendo.
Había rescatado el alma de la ingeniería imperial y con ello había recuperado lo que siempre había representado: la valoración del trabajo duro y la lucha por la dignidad de todos, independientemente del puesto o título laboral. Joaquim sabía que, aunque aún quedaba mucho por hacer, había dado el primer paso para transformar la empresa nuevamente en un lugar justo y humano. Y al hacerlo, no solo rescató su creación, sino que también restauró su propia confianza en sí mismo. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios para Joaquim y Imperial Engenharia. Llegó a ser visto no solo como un jefe, sino como un verdadero líder, alguien que entendía la realidad de todos sus empleados. Con el tiempo, la empresa volvió a prosperar, pero ahora con un propósito mucho más claro y humano. Las prácticas de explotación que antes eran comunes han sido reemplazadas por políticas de inclusión, reconocimiento y respeto. La transformación fue tan profunda que los trabajadores pronto comenzaron a sentirse parte de algo más grande, y no simplemente como engranajes de una máquina que podía reemplazarse fácilmente. Rosa, que antes atendía a los trabajadores con una sonrisa tímida, ahora era una de las líderes del comité interno creado para garantizar que las voces de los trabajadores fueran escuchadas. Francisco, siempre tranquilo y reservado, comenzó a involucrarse en decisiones importantes sobre seguridad y entrenamiento. Imperial Engenharia estaba finalmente viviendo los valores por los que Joaquim había luchado desde el principio: dignidad, respeto y reconocimiento del valor humano. Para Joaquim, ver esta transformación fue más gratificante que cualquier ganancia financiera que pudiera haber acumulado a lo largo de los años. Sabía que la verdadera riqueza residía en ese ambiente de respeto y justicia que él había restablecido. Sin embargo, la lucha de Joaquim no terminó ahí. Sabía que su camino no sería fácil y que todavía habría quienes, incluso desde la distancia, seguirían intentando socavar los avances logrados. Marcelo y Paulo, los ex ejecutivos, no desaparecieron de la vida de Joaquim. Se sabía que estaban tratando de reorganizarse, buscar nuevas alianzas y seguir explorando lo que quedaba de las viejas prácticas. Pero Joaquín estaba preparado. Había aprendido a ser más que un simple hombre de negocios. Se había convertido en un líder que comprendió que el verdadero poder reside en tratar a las personas con dignidad, en no ceder a las presiones de la codicia y en respetar a quienes realmente marcan la diferencia en el funcionamiento diario de la empresa. Sabía que no podía bajar la guardia, que necesitaba mantener la integridad de Ingeniería Imperial a salvo de las amenazas que aún estaban por surgir. Joaquim ya no solo luchaba por la supervivencia de la empresa, estaba luchando por el honor de todo lo que había creado y por todos aquellos que ahora confiaban en él. Cada nuevo desafío para él era una oportunidad para continuar el trabajo que había iniciado y lograr que los valores que había establecido nunca más se perdieran. Con el tiempo, Imperial Engenharia se convirtió en un ejemplo para otras empresas del sector. El éxito ya no se medía únicamente por las ganancias, sino por la satisfacción de los empleados y la ética que impregnaba todas las operaciones. Joaquim sabía que los cambios que había implementado no serían fáciles de mantener, pero al mirar los rostros de los trabajadores que le rodeaban, sintió que su misión se estaba cumpliendo. Francisco, ahora uno de los líderes del comité, organizó eventos de reconocimiento para los trabajadores. Rosa, que había comenzado como trabajadora de cafetería, ahora lideraba programas de inclusión y capacitación. La empresa, antaño corroída por la corrupción y la explotación, volvía a florecer, y Joaquim sentía que con cada paso que daba estaba restaurando lo que se había perdido. Continuó su rutina de trabajo con la misma intensidad de antes, pero ahora
con una misión más clara: lograr que Imperial Engenharia no fuera solo una empresa exitosa financieramente, sino de justicia y respeto para todos. Sabía que no era perfecto, pero sentía que estaba haciendo lo mejor que podía. Sin embargo, las sombras del pasado no han desaparecido por completo. Marcelo y Paulo, aunque estaban lejos de la empresa, no desistieron de intentar revertir la situación. Joaquín, consciente de que la paz alcanzada era todavía frágil, mantuvo una vigilancia constante. Era difícil confiar en todos los que lo rodeaban, porque sabía que en un mundo impulsado por la codicia, no todos estaban dispuestos a aceptar cambios tan profundos. Pero, para Joaquín, la recompensa estaba en las pequeñas victorias. Cuando los trabajadores pasaban junto a él, sonriendo y saludándolo con genuino respeto, sabía que estaba en el camino correcto. No fueron los elogios de los clientes ni los números en las hojas en cálculo lo que más importó, sino el reconocimiento de sus colegas, de aquellos que habían sido las verdaderas fuerzas impulsoras de la empresa durante todo ese tiempo. Y con eso, Joaquín supo que, más que restaurar la empresa, había restaurado la confianza en sí mismo y en los demás. El cambio en Imperial Engenharia no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un trabajo constante, un proceso diario de reafirmación de los nuevos valores que Joaquín había establecido. A medida que pasaban los meses, sentía crecer el peso de la responsabilidad, pero también el orgullo por todo lo que se estaba logrando. Los desafíos eran constantes, y él sabía que en una industria como la construcción, la presión por los resultados financieros nunca desaparecería por completo. Pero ya no estaba dispuesto a sacrificar los principios que sabía que eran fundamentales. Una noche, después de otro largo día de trabajo, Joaquín se reunió con Francisco y Rosa en una de las pequeñas salas de la empresa. Fue un raro momento de descanso y comenzaron a hablar de cómo había cambiado la empresa en los últimos meses. Francisco, con una sonrisa genuina en el rostro, dijo algo que conmovió profundamente a Joaquín. Nunca imaginé que vería un día como este. Antes, todos aquí sentían que simplemente hacían su trabajo para sobrevivir. Ahora veo gente con otra energía, con otro deseo. No solo cambiaste de empresa, Joaquín, cambiaste la vida de cada uno de nosotros. Esa simple frase era un reflejo del impacto que Joaquín había tenido en cada uno de sus trabajadores. Ya no era solo el fundador de la empresa. Él era el líder que había devuelto la dignidad a sus empleados. Aún así, Joaquín sabía que no podía permitirse el lujo de relajarse. Había muchos obstáculos que superar, y las amenazas al nuevo entorno que había creado nunca desaparecerían. Las presiones externas eran grandes, pero el apoyo de los trabajadores hizo que todo fuera más fácil de soportar. Con el tiempo, comenzó a involucrar a más personas en el proceso de cambio, creando una red de apoyo dentro de la propia empresa. El comité interno se fortaleció y la voz de los trabajadores adquirió cada vez mayor relevancia en las decisiones que impactaban sus vidas. Pero todavía había una cosa en la que Joaquín no podía dejar de pensar. ¿Qué pasaría con la ingeniería imperial a largo plazo? Sabía que no viviría para siempre y que necesitaba asegurarse de que la cultura del respeto y la dignidad fuera algo arraigado e inmutable. Entonces, comenzó a planificar un proceso de sucesión para que su visión de la empresa se mantuviera incluso cuando él ya no estuviera allí para supervisarla. Quería asegurarse de que lo que había iniciado no fuera destruido nuevamente y que la cultura que había implementado permanecería viva durante generaciones. Sabía que esta misión era incluso más grande que cualquier éxito financiero y que, al final, el legado que dejara sería lo que realmente importaría. Con el tiempo, Imperial Engenharia comenzó a ser vista de manera diferente por las demás empresas del sector.
La transformación que Joaquim había implementado generó resultados evidentes e impactantes. La productividad aumentó, pero lo más importante es que la moral de los trabajadores era más alta que nunca. En una de las reuniones mensuales, Joaquim recibió una invitación a una conferencia sobre liderazgo y ética empresarial, algo que nunca imaginó posible para alguien de su sector. Al entrar a la sala, se dio cuenta de que la gente estaba allí, no solo para escuchar a un líder exitoso, sino para aprender cómo había logrado transformar una empresa tan corrupta en un referente de respeto y dignidad. Joaquim, con humildad, no se centró en el éxito financiero ni en los números, sino en el impacto que los cambios tenían en la vida de los trabajadores. Contó historias de Francisco, de Rosa, de cada trabajador que ahora creía en su potencial y se sentía valorado. Para él, eso era más importante que cualquier premio o reconocimiento. Cuando regresó a la empresa, con nuevas energías y motivación, sintió que la misión estaba lejos de estar cumplida, pero lo que había hecho hasta entonces era algo que nunca imaginó posible. Pero más que cualquier logro, comenzó a comprender que el mayor legado que podía dejar era el entorno que había ayudado a crear: respeto, confianza y transparencia. Estos son los pilares sobre los que le gustaría que se recordara a Imperial Engenharia. Joaquim sabía que no era un superhombre ni un líder perfecto, pero estaba marcando la diferencia. Con cada conversación, con cada cambio, sentía que estaba en el camino correcto y que al final, la verdadera medida de su liderazgo no se mediría por las ganancias o la cantidad de personal, sino por cómo había tocado las vidas de quienes lo rodeaban. Sabía que al devolverle la dignidad a su empresa, también había restaurado su propia fe en la humanidad. La decisión de Joaquim de crear un ambiente de trabajo más justo y humano repercutió más allá de las fronteras de Imperial Engenharia. La cultura que restauró inspiró a otras empresas a repensar sus prácticas y priorizar el bienestar de sus empleados. Otros empresarios lo buscaban con frecuencia para preguntarle qué había hecho para revertir una situación tan deteriorada. La transformación que impulsó no fue fácil ni rápida, pero su compromiso y la honestidad con la que lideró los cambios lo convirtieron en una figura respetada en el sector. Sabía que para muchos era un ejemplo de verdadero liderazgo, pero para él la mayor satisfacción era poder mirar a los trabajadores de la empresa y ver la confianza que ahora depositaban en él. Ya no era visto simplemente como el dueño de la empresa. Más bien, fue el líder quien les devolvió algo mucho más grande que un salario o beneficios. Les devolvió su dignidad. Y para Joaquim, esto fue más valioso que cualquier reconocimiento público. Pero incluso con todo el éxito, Joaquim nunca dejó que el poder ni la fama lo cambiaran. Él seguía siendo el mismo hombre sencillo, de uniforme sucio y casco, que una vez había comenzado ese viaje con un sueño. Sabía que los desafíos nunca cesarían y que con cada paso dado era necesario mantener los valores que había establecido. La humildad siempre ha sido su mayor guía y nunca ha olvidado dónde empezó. Incluso con todos los cambios positivos dentro de la empresa, sabía que el verdadero trabajo nunca se realizaría. Continuaría luchando por la justicia, por la dignidad y por un espacio donde cada trabajador pudiera sentirse valorado y respetado. Cuando miró las caras de los trabajadores, Joaquim supo que había hecho lo correcto. Y en el fondo, sabía que al cambiar sus vidas, también había cambiado su propia historia. Y eso era más de lo que podría haber imaginado en un principio. Había restaurado el alma de su empresa y, en cierto modo, también había restaurado su propia alma. Con el tiempo, la historia de Joaquim empezó a contarse en todas partes. De trabajador a líder, se convirtió en una leyenda viviente, una historia de resiliencia y transformación.
Cuando Imperial Engenharia cumplió 25 años, Joaquim organizó una gran celebración, no para él, sino para los trabajadores. La fiesta fue una forma de agradecer a todos su aportación y reafirmar que la empresa era tanto de ellos como de él. Durante el evento, Joaquim subió al escenario frente a cientos de personas que antes lo veían simplemente como el fundador y ahora lo veían como el símbolo de todo lo que la empresa representaba en su máxima expresión. No pronunció un gran discurso, sino que simplemente dijo: "No soy nada sin ti. Lo que logramos juntos es el resultado del esfuerzo de cada persona. Este lugar, hoy, es nuestro, y seguirá siendo nuestro, porque aquí nadie es mejor que nadie. Todos tenemos un valor inmensurable". Eso fue más que un simple agradecimiento. Fue una reafirmación de que, en ese lugar, la verdadera riqueza no estaba en los números, sino en las personas. La historia de Mindo de Set, Joaquim, no terminó en el escenario de aquella fiesta. Continuó escribiéndose cada día en las pequeñas acciones que realizaba, en las conversaciones con sus compañeros y en los momentos en que miraba al futuro con esperanza. Sabía que aún quedaban luchas por delante, pero también sabía que la transformación que había iniciado nunca se revertiría. La ingeniería imperial se había convertido en un símbolo de resistencia, respeto y un nuevo modelo de liderazgo. Joaquim no solo había rescatado la empresa que fundó, sino también la fe de todos los trabajadores en un futuro mejor. Había demostrado con su propia vida que el verdadero poder reside en hacer lo correcto, incluso cuando ello requiere grandes sacrificios. Y al final, Joaquim sabía que al restaurar la empresa, también restauraba su propia humanidad y su compromiso con lo que realmente importa. Y eso, para él, fue la verdadera victoria.